Weight loss solutions are not one size fits all. Hers makes it simpler to get started and stick with a weight loss plan, backed by expert-guided online care that puts your weight loss goals first. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits start at just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you with 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/4u to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/4u, forhers.com/4u. Paid for by Hims & Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com. Apply. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, se incorpora a nuestra mesa de tertulia don José Ramón Ferrandis. ¿Qué tal está usted? Encantado de encontrarme entre tan magnífica compañía. Buenos días. Don José Ramón es autor de un libro muy interesante que se llama Desmontando la Agenda 2030. José Ramón es colaborador de esta casa, de varios programas, ya le conocen muchos de nuestros oyentes, y este libro pues lo ha escrito nada menos que con Felipe González. Pero tranquilos, con Felipe González el bueno, Felipe González Abad. No el otro. Bueno, ¿por qué digo que el libro es muy interesante? Pues porque don José Ramón es una persona pues muy racional, con una cabeza muy bien estructurada, y además es muy buen conocedor de todo lo que son pues los organismos internacionales. Y don Ramón hace una labor, pues ¿cómo diría yo?, quirúrgica. Es decir, no es un libro apasionado donde ustedes vayan a encontrar diatribas y la Agenda 2030 es una basura. No. El libro empieza analizando cuál es la génesis, cómo la Agenda 2030 pues se nos termina imponiendo a partir de una serie de experimentos o conatos previos que son los que terminan confluyendo en esa Agenda 2030 con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y luego, después de explicar de dónde viene todo el asunto, con toda la frialdad y exponiendo pues cuál fue la génesis de este invento pernicioso, luego va analizando cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y enseñando lo que implican, más allá de lo que a primera vista y de manera superficial parece un objetivo loable, ¿no? ¿Quién no va a estar en contra de reducir la pobreza en el mundo? Pero claro, a la hora de implementar eso, es donde viene el truco. Por ejemplo, ¿cómo surge la idea de este libro, José Ramón? Esto procede de un curso al que Luz de Trento consideró que deberíamos atacar para explicar al público asistente en qué consistía realmente la Agenda 2030. Y eso fue lo que hicimos Felipe y yo. Entonces, durante 9 meses estuvimos, a base de una clase al mes, explicando con ayuda de PowerPoints y demás exactamente en qué consistía, lo cual nos obligó, efectivamente, a diseccionar cada uno, no ya de los objetivos, que también, sino de las 169 metas, que eso tiene más enjundia. Tan es así que después de analizar, profundizar y presentar todo esto, dijimos, ¿y por qué no un libro? Y entonces, pues ahí está. Es decir, el origen está ahí. Y la razón última es porque realmente se trata, por parte de Naciones Unidas, de suprimir la soberanía de las naciones de Occidente, es decir, de las de economía de mercado, para subsumirlas en un magma socialista. Dicho así, parece un poco fuerte, pero cuando se lee el libro se ve perfectamente que es justamente eso. Exactamente, y lo que eso lleva implícito es lo siguiente, que se elimina la soberanía de las naciones por un interés superior, ¿no?, del planeta, de los pobres del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, eso, por supuesto, no se acompaña de la creación de unas estructuras democráticas que permitan someter a control a cualquiera que sea ese organismo superior que sustituya a las naciones.
Resultado, pues que lo que tienes es una dictadura a nivel mundial que, por supuesto, puede utilizar cualquier objetivo loable como excusa para imponer la censura más atroz, el fin de la propiedad privada y, por supuesto, el decrecentismo de aquellos países que eran de economía capitalista de libre mercado en beneficio de los países que son dictaduras infectas. Eso es. Lo vienen haciendo cuando hablábamos del origen de la génesis de la situación actual, es decir, de la llamada Agenda 2030, que son esos objetivos llamados sostenibles, con esa neolengua que se gastan. Todo esto ya está vigente. Es decir, desde 1960, bueno, la ONU no nació para transferir riqueza. La ONU nació para mantener la paz entre los pueblos, entre las naciones, exactamente. Pero visto que su fracaso era incesante, es decir, incurrían en uno tras otro, y no me voy a poner a explicar, lo hago en el libro, dijeron, bueno, tendremos que hacer alguna otra cosa, porque desde luego nosotros no vamos a terminar de trabajar, que nos va bien. Y lo que hicieron fue intentar transferir riqueza de los ricos a los pobres. No los llamaban así, pero era así. Y eso empezó con el primer decenio para el desarrollo, 1960-70. Lo hicieron 4 años sucesivos y al ver que no conseguían gran cosa, dijeron, bueno, pues vamos a subir un escalón. Vamos a ver si hacemos los objetivos de desarrollo del milenio, aprovechando que estábamos en el año 2000. Y ahí ya la cosa se puso más compleja. Ya eran 8 objetivos, 18 metas. Y como no cumplieron ninguno de ellos, perdón, uno se cumplió, pero no fue porque la ONU estableciera las bases, ni el marco, ni las instituciones, sino porque básicamente la República Popular China y la India, con su enorme población, se integraron en los flujos internacionales de comercio e inversión y la riqueza en esos países creció vertiginosamente y, por tanto, la tasa de, disponibilidad de dólares por día que establecían los objetivos de desarrollo del milenio de 1,50, era 1,25, pero luego subieron, ya se cumplió, pero no porque la ONU lo dijera, sino porque los países habían crecido. Bueno, pues eso fue el exitazo de la Agenda 20, del Objetivo de Desarrollo del Milenio. Y al ver que no habían conseguido nada, dijeron, pues vamos a hacer más de lo mismo, pero con más intensidad. Nada de 8 objetivos, nada, 17. Nada de 18 metas, 169. Y en eso estamos. Por supuesto que fracasarán. No fracasarán, porque realmente los objetivos no son su objetivo. Su objetivo es implantar un gobierno mundial no sometido a control democrático. Exacto. Eso por un lado. Y por otro, continuar. Si tú obtienes el éxito, te tienes que bajar del burro, porque ya has terminado. Pero si no, tenemos que seguir, porque los pobres siguen siendo pobres, porque no hemos conseguido eliminar la pobreza. Oiga, la pobreza no se puede eliminar. Se trata de una escala móvil. Siempre va a haber pobres y ricos, de acuerdo con el esquema que arbitremos para medir la riqueza de una sociedad. Habrá un percentil de 100, habrá un percentil de 10, y los de 100 tendrán X más veces que los que están abajo. Eso es conceptual. Usted no puede decir seriamente que va a acabar con la pobreza, ni por supuesto que va a acabar con la desigualdad, porque ni siquiera en Corea del Norte han conseguido, tampoco lo buscaban, claro, acabar con la desigualdad, que sería que todo el mundo tuviera la misma riqueza, porque para eso está la cúpula, por supuesto, que son aquellos que en sí mismos concitan una gran parte de la riqueza del país. Que la ONU, que es un organismo cada vez más dominado por los países que no son precisamente democracias, ponga en marcha todo eso, es lógico. Que la izquierda progre haya apoyado con entusiasmo todos esos objetivos, todo ese intento de acabar con la democracia en Occidente para sustituirlo por un gobierno teóricamente benévolo a nivel mundial, pero que por supuesto sería una dictadura siniestra, pues es entendible, pero ¿por qué la derecha tradicional en Occidente ha entrado al trapo, ha comprado el marco de juego? Y, por ejemplo, pues antes recordábamos a alguien como García Margallo, que dice que la Agenda 2030 es el Evangelio. ¿Por qué los partidos conservadores tradicionales se han sumado a ese camino hacia la autocracia? Los partidos conservadores tradicionales tienen de derecha cada vez menos. No hay que acudir a García Margallo con su Evangelio, porque en realidad son socialdemócratas, casi todos ellos en su aplicación. Recordemos el gobierno de Biden. Biden no es de derecha, ni mucho menos, por supuesto que de izquierda, claro. Y Trump sí lo es, pero los anteriores gobiernos, por ejemplo, de Bush, hijo, básicamente, no eran gobiernos de derecha. Y, por supuesto, en Europa Occidental, que está sometida a un escalón intermedio, que es el de la Unión Europea, esto de la derecha o del conservadurismo tiene poco predicamento. Por lo tanto, se suman
a los postulados de la izquierda, porque entre otras cosas las derechas tradicionales europeas tampoco tienen un proyecto de sociedad definido. En cambio la izquierda sí lo tiene. Conclusión: se impone la izquierda por abandono de la derecha, por hablar en esos términos. Por lo tanto, todos los países dicen sí buena a lo que Naciones Unidas, y en el caso de los 27, la Unión Europea, tenga que decir. Están en la misma línea. La destrucción, que quede claro, la destrucción de las sociedades occidentales para convertirlas en sociedades socialistas. No ha funcionado hasta ahora y ahora están intentándolo por este camino. Una de las herramientas fundamentales, por supuesto, es el conjunto de medidas para atacar el llamado cambio climático, que evidentemente no es el permanente cambio climático que tiene durante toda la historia en la atmósfera del mundo. Pero ahí se ve con toda claridad cómo lo que buscan lo dicen, cómo lo que buscan es destruir las sociedades occidentales. Yo quería preguntarte una cosa. Ahora que has hablado del cambio climático, ¿no crees que el cambio climático es la única de todas estas patrañas globalistas que la gente no se ha tragado en masa? Porque a mí es lo que me da la impresión, que la gente, todo el wokismo que encierra esto, todas las medidas totalitarias que encierra esta agenda, hay una, que es el cambio climático, que yo creo que no ha calado en la sociedad. Hombre, ayuda mucho que el enfermo al mando esté constantemente diciendo que el cambio climático es el responsable de los daños que experimenta los bosques, las canalizaciones, las gotas frías llamadas danas, etcétera. Eso ayuda. Pero la gente está siendo bombardeada con el concepto de cambio climático. Hace un par de días estuve deponiendo en una comisión del Congreso y allí tuve un intercambio sustancioso de opiniones con la representante de Sumar, que decía: usted es un negacionista, usted niega el cambio climático. No, el cambio climático es consustancial. Además se lo dije, ¿se acuerda de las glaciaciones? ¿Le parece poco cambio climático? ¿Dónde estábamos nosotros entonces? ¿Dónde estaban los motores de gasoil? Eso no estaba. Pero hay que estar diciéndolo constantemente para que la gente diga: es verdad, pero si el cambio climático es constitutivo del clima. El clima cambia y, por lo tanto, no procede decir ha llegado el ser humano desde 1850 a, con sus emisiones de CO2 a la atmósfera, cambiar el clima. Es que eso para mi opinión es profundamente antropocéntrico, ¿no? El pensar que somos capaces de alterar el clima en 150 años. En todo su fuerza. En 150 años de que empezó la revolución industrial, pero desde que se empezaron a emitir gases de forma masiva es muchísimo menos tiempo. Quemando leña, sin ir más lejos. Claro. No, pero una cosa que ha contribuido mucho a que la gente diga esto es una patraña, pues es la sucesión de predicciones falsas. O sea, es que las veces que se iba a quedar el Ártico sin hielo en verano, o sea, que si se iba a quedar en 2008, que si se iba a quedar en 2014, que si se iba a quedar en 2020, que si se iba a quedar en 2025, y nunca ha sido así. Y la gente lo ve. De hecho, y se dice, está volviendo a helar, ¿no? Sí, porque obedece a patrones distintos que tienen que ver con el agua. Es decir, aquí es el ciclo del agua el que manda. Eso lo explico en otro libro, pero bueno, no viene a cuento hoy porque estamos hablando de desmontando la Agenda 2030. Pero es que todos se están centrando en las emisiones de CO2. Es decir, ¿cuál es la idea? Si son muy listos. ¿La idea cuál es? Baja las emisiones de CO2 antropogénico, mediante la desindustrialización y el empobrecimiento. Pero solo de Occidente, no de decir. Porque nadie le está diciendo a China: oye, es que tú contaminas el 40% del CO2. Se lo dijeron a la India y el corte de mangas fue espectacular. Exacto. Y mientras nosotros vendiendo soberanía y desindustrialización. Exacto. Pero claro, al final nos vamos dando cuenta. Es decir, todo esto no tiene sentido. Mire usted, ¿qué porcentaje del CO2 total es el que emite el ser humano según el organismo canónico, que es el IPCC, la institución de las Naciones Unidas que se dedica a justificar que es el ser humano el que está calentando la atmósfera mediante sus emisiones? Pues mire usted, el 2,9% del total. ¿Mande? ¿Me está usted diciendo que el 2,9% es responsable del 100% del daño? ¿El resto que es natural? No estamos hablando de eso. Estoy hablando del tuyo, sí. Bueno, usted no estará hablando de eso, yo tendré que hacerlo. Es que además no es el CO2. El gas de efecto invernadero más importante, lo explico en el libro también, es el vapor de agua. ¿Por qué? Pues porque es el 95% de los gases de efecto invernadero. ¿Es así? ¿Y el CO2? El 3,7%. Bueno, pues hay dos objetivos entre los del desarrollo de sostenible, uno de los cuales identifica el cambio climático antropogénico y el otro cómo combatirlo. Es impresionante, el 7 y el 13. Y claro, hay que explicar que el 7 está mal concebido y el 13 es criminal.
Sí, y de cómo es posible bajar las emisiones de CO2 sustituyendo los coches de combustión clásicos por coches eléctricos, mientras toda la demás industria pues eso de transporte es a base de combustibles fósiles. Miles de aviones diarios quemando millones y millones de litros de queroseno, todo el armamento de los ejércitos del mundo también son a base de combustibles fósiles, pero si un fontanero de Parla utiliza su Citroën C15 para de hace bajar no sé a cuántos Castellana, años para bajar a Castellana, entonces es un fascista porque está destruyendo el planeta. Efectivamente. Y mientras tanto, en la zona de bajas emisiones... Porque claro, a mí me gustaría saber este ejército que quiere montar Ursula von der Leyen si va a ser a base de aviones eléctricos, tanques eléctricos, había también muchos solares. memes A mí la imagen que me encantó fue cuando, después de estar dando la matraca, se derrite un glaciar en los Alpes, nunca había bajado tanto la cantidad de hielo, y se derrite y aparece una calzada romana debajo. Que tuvo que ser construida cuando no había hielo. En fin. A raíz de esto una reflexión, porque es muy interesante lo que decías, don Luis, de cómo hemos llegado al momento en el que los partidos conservadores se han abandonado a la Agenda 2030 y la han abrazado, ¿no? Bueno, en primer lugar porque creo que los partidos no son conservadores, los conservadores de esos partidos huyeron y entonces los partidos se transformaron en socialdemocracias, en experimentos mutandis mutande y cambian como el clima según venga el tal. Pero mi reflexión personal es, si tú fueras el diablo y tu objetivo fuera la consecución de ese nuevo orden mundial, ¿qué harías? ¿Seguir guiando a los partidos de izquierda hacia dónde tienen que ir? ¿O infiltrarte en los partidos de derecha, pervertirlos, corromperlos, para que la gente que los votaba pierda el faro, no tenga un norte al que acudir y piensen que como ellos son los de derecha y supuestamente los buenos, eso es lo bueno? Yo creo que esto responde efectivamente a la obra del maligno, donde ha dicho no, hagamos lo contrario, infiltrémonos en los buenos, los pervertimos, los hacemos colapsar por dentro y entonces ellos le dirán a los sí buenos por dónde hay que ir, que será donde yo he dicho que tengan que ir. Y por eso creo que todos están confluyendo hacia el mismo sitio. Sí, yo no creo ni que el diablo haya tenido que infiltrarse mucho. O sea, yo creo que quienes mandan en los partidos conservadores de Occidente desde hace tiempo, pues son élites que viven muy bien y además algunos desde hace generaciones, y a los que por supuesto y que contemplan al pueblo llano pues con ese desdén de la élite, ¿no? Nosotros somos los que sabemos lo que tenemos que hacer, con lo cual para ellos es bastante natural eso de crear un gobierno mundial no sometido a control democrático, un gobierno mundial donde nos reunamos todos los años en Davos, pues con la gente con la que verdaderamente nos gusta compartir el día y las fiestillas, es decir, con el gran banquero, con el gran industrial, con el gran propietario de medios de comunicación, con el presidente chino, que es un tío muy simpático, que sabe de rollitos de primavera y esas cosas, luego asesina gente y los mete en campos de concentración, pero eso son detalles, es su cultura, a nosotros no nos importa. No hace falta invertir mucho esfuerzo en convencer a elitistas de que un gobierno elitista mundial sería lo adecuado. Lo que pasa, ¿no? es que para que ese gobierno elitista estuviera, o ese nuevo orden mundial sin fronteras estuviera totalmente cohesionado, hay que destruir la religión católica, que es el enemigo número uno de esas élites. Hay que destruir la religión católica. Yo no estoy tan seguro. Es la única religión que identifica a las fuerzas del mal y las denuncia. Ya sabe usted que si ha habido una fuerza tóxica en Occidente en los últimos años han sido los demócratas cristianos, han sido terribles. Esa es la mala interpretación del humano. De hecho, no me acuerdo quién era el político español que decía que a los demócratas cristianos se les veía venir desde el principio, porque cuando les echaban al foso eran los que se comían a los leones en vez de a la inversa. Sí, pero por ahí van los tiros. Tenemos a Ursula von der Leyen, demócrata cristiana. Por ejemplo. Los tiros van porque se trata de desvertebrar el cristianismo. Exacto. Que constituyó la clave de bóveda de la civilización occidental. Y cuando hablas del catolicismo es porque efectivamente habría un poder importante en el Vaticano que estaría teóricamente velando porque se mantuviera. Esto desde el Concilio Vaticano II ya está bastante desactivado.
y desde el Papa Bergoglio está absolutamente desaparecido. Como dijo Pablo VI, el humo de Satanás ha entrado en la Iglesia, ¿no? Sí, se dio cuenta perfectamente, pero tarde. Era muy inteligente Pablo VI. Tampoco era muy inteligente desde el punto de vista analítico, no desde el punto de vista de la aplicación y de la selección de sus amigos. Pero al final se dio cuenta, digo, Dios mío, ¿qué hemos hecho? Eso de Dios mío él lo decía con más, porque tenía acceso probablemente. Pero los demás estamos... Tengo curiosidad, Sí. hablando de eso, ¿qué le parece el Papa actual? Está tardando. Sí, va despacito. Está tardando. Es decir, no hay nadie del entorno que haya sido cesado y sustituido, sobre todo la doctrina de la fe y las relaciones exteriores. Es decir, la vertebración moral del Vaticano, que lo lleva un tal Tucho Fernández, que es un indeseable, y Parolin, que es el mismo ministro de Exteriores del Vaticano que estaba anteriormente con Bergoglio durante más de 10 años. Caray, han pasado muchos días ya. Ha hecho una serie de gestos, el primero de los cuales aparecer en el momento de su nombramiento, en el balcón, en la plaza de San Pedro, revestido de todos los elementos que identificaban tradicionalmente a un papa. Salvo la tiara. Bien, pero cuando sale ahí la tiara, que yo creo que no era procedente. Me refiero sobre todo al crucifijo y a una de los elementos que había dentro del crucifijo, que eran restos del padre Polanco, del obispo Polanco, que fue asesinado por los comunistas cuando estaban abandonando España al final de la Guerra Civil. Bueno, pues uno de sus elementos componentes que estaba dentro del pectoral, que es la cruz, era ese, y la gente dijo, ahí va, este hombre va a recuperar por lo menos parcialmente la tradición, considerando además que es un especialista en teología, que es licenciado en matemáticas, que tiene una gran cabeza, que durante muchos años ha estado haciendo trabajo pastoral en Perú. Pues ahí está el hombre. Así es que mi opinión está tardando. Bueno, las cosas de palacio van despacio, ya lo sabe usted. Lo que pasa, Luis, que yo creo que no debemos estar en un momento pastoral, sino en un momento de perro guardián. Y creo que no tenemos todavía un perro guardián. Hombre, pero yo ahí me pongo en su piel y entiendo que algo importante a la hora de abordar cualquier cambio es tratar de que eso no produzca un cisma dentro de la Iglesia, ¿no? Es decir, que hay que abordar cambios con firmeza, pero también con la suficiente mano izquierda y asegurando el terreno antes de empezar a construir, ¿no? Entonces, pero... Eso es inteligente y refleja cómo funcionan las instituciones y mucho más la Iglesia Católica en el Vaticano. Lo que pasa es que el cisma de jure no, pero de facto yo creo que ya está, y no va a haber un cisma por la parte, digamos, de la izquierda, que está en el poder, Va a haber un cisma por la de la parte derecha. tradicionalista. Eso es. Y entonces, claro, si él opera en favor de los tradicionalistas, simplemente reforzaría esa postura y minimizaría la posibilidad de que hubiera un cisma de jure. Pero bueno, eso como aproximación externa. Yo tampoco soy un especialista en asuntos de la Iglesia. Pero hombre, desde el punto de vista institucional, lo de Tucho Fernández hiede. Es decir, ese hombre tiene que estar fuera ya, por todo lo que ha hecho. Y Parolin es un instrumento, una herramienta. Parolin hará lo que le diga el Papa. Y si no lo hace, es una oportunidad magnífica para quitárselo de encima. ¿Es que tú como Papa fuiste sorprendido en el nombramiento y todavía no has podido formar tu propio equipo? Es verosímil. Pero la sensación que da desde fuera es de poca operancia, inoperancia o falta de operatividad. El otro día se celebró el jubileo de los políticos en Roma, donde políticos de todas las naciones acudían al jubileo y se le organizó un evento. La única charla ofrecida, porque fue varias jornadas de seminarios y conferencias, la única charla que la Iglesia Católica, es decir, un representante, un cardenal, dio en esas jornadas fue Parolin sobre el cambio climático. ¿Qué hacía la Iglesia en el jubileo de los políticos hablando sobre el cambio climático? Sí, es tremendo. Se han sumado a estos temas y se subsume la Iglesia, que cada vez tiene menos importancia desde el punto de vista de su representación vaticana dentro de los movimientos mundiales. Si tú hablas del cambio climático antropogénico, primero no sabes. Y segundo, y te equivocas por tanto. Y segundo, oye, lo tuyo es salvar almas. Es decir, la función real del Vaticano es patentizar el Evangelio, pero el de verdad. Y claro, cuando tú no dices nada, cuando están masacrando a los cristianos en Nigeria, estás incurriendo en un pecado de omisión verdaderamente importante. Tienes que oponerte con todas tus fuerzas. Tienes que decirlo.
Ni lo dice. Bueno, Pero esa coordenaza. ¿cómo hemos llegado a estar hablando sobre el Vaticano y el Papa si habíamos empezado con la Agenda 2030? Porque todo confluye en las fuerzas del mal. No, verdaderamente no hablamos de la... Felipe y yo no podemos hablar porque no hay ningún objetivo que trate de ese tema. Es decir, lo que hemos hecho, efectivamente, esto es forense. Coges el objetivo, coges la meta, la abres, miras y dices, no, esto no sirve para el fin que aparentemente propones con ese lenguaje buenista. Es decir, y con eso, efectivamente, la Iglesia ha quedado fuera. Pero bueno, volvemos a la Agenda 2030 con toda tranquilidad. Pues no volvemos a la Agenda 2030 porque volvemos a los oyentes que tienen que hablar. Bueno, déjenme que les vuelva a recomendar el libro Desmontando la Agenda 2030 de José Ramón Ferrandis y Felipe González Abad. Sin duda tener en la biblioteca. Sí. Bueno, muchísimas gracias, don José Ramón. Muchas gracias.